Hola, ¿cómo están, hermanos? Muy buena tarde. Tengan, estamos en nuestro último tema, ¿sí? Nuestro último tema del curso básico G. Qué gusto estar con ustedes nuevamente y quiero compartirles justamente la presentación para que miremos que nuestro tema del día de hoy es restauración familiar. Como ya lo dijimos, estamos en el básico G, ya es el último tema, y creo que simplemente por esa razón tenemos mucho que agradecer a Dios. ¿Me acompañas en una oración? Padre, te bendecimos, agradecemos porque hasta aquí tú nos has sustentado, hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has permitido llegar. Gracias por la vida de cada uno de nuestros alumnos, gracias porque aún en ellos hay corazones dispuestos, Dios, para seguir aprendiendo de ti que eres nuestro maestro, de ti que eres nuestra fuente. ¿A quién más iremos, Dios? Si solo tú tienes esa, esas aguas vivas, esa fuente de vida, Dios. Si en ti está la vida, si tú eres la vida. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado con tu palabra. Gracias por cada enseñanza aprendida. Y el día de hoy, a través de este tema, oramos para que seas tú reafirmando aquello que ya nos has enseñado durante este curso básico G. En el nombre de Jesús. Amén. Y y sí, como te decía, pues estamos bien contentos, ¿no? Porque es el Señor, así lo reconocemos, es el Señor quien hasta el día de hoy nos ha traído hasta aquí, ¿no? Em, Vamos a seguir compartiendo. Ya lo dijimos, el tema es restauración familiar. Ay, me encantó esta imagen y de verdad oro para que esta imagen se vuelva realidad en la vida de muchas familias, no solamente en sus familias, sino en la vida de las familias de cada persona, ¿no? Que integra Centro Cristiano Zumpango y aún la iglesia de nuestro Señor Jesús en México y en todo el mundo. Ujú. Y, y bueno, continuamos. Me gustaría primeramente platicar, ¿no? Acerca de lo que significa restaurar, porque vamos a hablar el día de hoy de la restauración familiar. Entonces es importante pues también tener los conceptos claros, ¿no? Entonces, miramos que restaurar tiene dos acepciones conforme al diccionario de la Real Academia Española. La primera acepción nos habla y referencia acerca de reparar, de renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Y yo te lo voy a decir así, es volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía, es decir, en el estado original. Y, y es que realmente el diseño de Dios desde el origen, desde los principios, pues es el de una familia y el de una familia que vive en Edén, una familia que está delante de su presencia y, y que tiene todo su sustento y toda esa dependencia de Dios. Ese es el diseño original y que vamos a tratar más adelante, pero esa es la primera acepción. ¿Mm? Y quizás esto pues, tiene relación con el primer punto que vamos a mirar en nuestro tema, que habla acerca del diseño de Dios. Pero también la palabra restaurar hace alusión, y esto me llamó la atención, fíjense, al restablecimiento en el trono de un rey o del representante de una dinastía. Es decir, el restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro. Eso es restaurar. Y entonces, cuando miramos esta parte, ¿no? Esta segunda acepción va a estar muy relacionada, así que toma nota, va a estar muy relacionada con el punto 2,
de nuestro tema, para que no lo perdamos entonces esto de vista. Y me gustaría ahorita platicarte de este gran monumento, de esta gran obra, ¿no?, de la arquitectura a nivel mundial e histórica, ¿no? En el sentido de que ustedes lo ubican, es el Coliseo Romano, y, y así se veía en aquellos años de su construcción. Ujú. Hace más de 2000 años tiene de construido, y así se veía, obvio, alrededor, ¿no? Así también se veían las demás construcciones o anfiteatros que estaban así a su alrededor en la antigua Roma, que era un imperio en ese momento, y si ustedes recuerdan, eh, grandes atrocidades se cometieron dentro de este monumento, de esta construcción, porque pues servía no solamente como de anfiteatro, sino era el lugar en donde se hacía lo que se conoce, ¿no?, como el circo romano, en el sentido de que era donde ponían a pelear a los gladiadores e incluso a pelear contra no solamente otro gladiador, sino contra fieras como pueden ser leones, ¿no? Y, y tremendo, ¿no? Y este es en la actualidad el llamado Coliseo Romano, y la verdad es que te puedo decir que cuando uno lo ve, ¿no?, por fuera, o sea, uno está impactado, impresionado, ¿no?, por esta construcción que eh, durante varios años ha sido restaurada, ¿no? Y es por eso que lo tocamos en este tema, ¿no? Es una obra restaurada, pero aún así, y a pesar de que el gobierno italiano pues ha hecho grandes esfuerzos por pues mantener, ¿no? Porque es una obra histórica, mantenerlo conforme a su estructura, pues ha sido imposible, si se dan cuenta, o sea, nada que ver el de antes con el de ahora, ¿no? Simplemente pues se ha podido conservar esta parte, pero incluso por dentro, toda esta parte del piso, si ustedes siguen la flechita, esta parte es la parte del piso, pues era la arena como tal, ¿no? Del Coliseo, y en donde se tenían esas grandes batallas y luchas, o tenían esas batallas y luchas los gladiadores, ni siquiera está, ni siquiera está, sino lo que se miran son pues esos túneles que llevaban a sus celdas, porque eran prisioneros los gladiadores, y es lo que se ve, esos laberintos que llevaban hacia sus celdas a los gladiadores, pero no queda nada de lo que realmente era el Coliseo. Y eso que ha sido una obra restaurada. Eh, Incluso muchas aberturas, ¿no?, que tiene el Coliseo. Una ocasión una guía nos comentó que todas esas aberturas que tiene en sus arcos, ¿no? De cerca se puede visualizar mejor, es porque pues durante tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, pues todo el acero que tenía o con el que había sido construido el Coliseo, eh, se lo llevaron para hacer ¿qué? Para hacer armamento para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Incluso toda esa piedra preciosa, eh, mármol, con lo que hacen esculturas y todo ello, el mármol que estaba anteriormente en el piso del Coliseo, también se lo llevaron, y ahora es el piso que está en el Vaticano, ¿no? En la iglesia de San Pedro, que uno pisa allí y es un piso de mármol impresionante. Pues todo ese mármol que nosotros vemos en el Vaticano, pues estaba aquí en el Coliseo, y también se lo llevaron. Entonces, pues han tratado de conservar después, ¿no? Posteriormente han tratado de conservar y restaurar esta obra de la arquitectura a nivel histórico,
no lo han conseguido, no lo han logrado, y aún así, por más esfuerzo que se haga, es casi imposible, es imposible que esta obra llegue a ser como lo estaba en su estado original, ¿no? Y como nos lo mencionaba esta primera definición de restauración. Pero el único que puede hacer posible los imposibles es el Señor. Y ahora no miremos el Coliseo, sino trasladémonos a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar. Y lo que quiero el día de hoy transmitirte, hermano, hermana, jovencita, jovencito, es en ese sentido, que quizás hemos pasado por situaciones en nuestra vida personal o vida familiar que de una persona tan perfecta que hizo el Señor, cuando nosotros nacimos, a pesar de que nuestra condición quizás esté así, Él es el único capaz y que puede hacer posible lo imposible y llevarnos a esa restauración total e integral para que volvamos a ser como Él nos hizo en su origen. Entonces, eso sí es posible en el Señor. Y esa es la idea que quiero transmitirte. Ahora, miremos nuestro primer punto de nuestro tema y trata acerca de ese diseño de Dios. Y yo le pedía en oración a nuestro Padre que Él reafirmara todos aquellos conocimientos que Él ya nos dio durante todos estos temas que hemos tomado en el básico G, porque nosotros ya conocemos ese diseño de Dios. Lo miramos tanto en el tema de la familia como en el tema de matrimonio. Lo tocamos un poquito en la parte de presentación de niños. Entonces, incluso en el tema de la sexualidad también, estuvimos mirando cuál es ese diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestra vida y para nuestra familia? Y primero, tomar esta parte. Es importante que nosotros, como personas en esa forma individual, reconozcamos cuál es el diseño de Dios para mi vida, como persona, y ya después trasladarlo a la familia. Porque si nosotros como personas no estamos bien, o sea, ¿cómo queremos después, formando parte de una familia, que esa familia tenga ese equilibrio y que esa familia pueda vivir conforme al diseño de Dios? Eso sería imposible. Por eso también es importante que nosotros como personas estemos bien para después formar justamente esas familias fuertes, cimentadas en la roca. Y el diseño de Dios, pues lo vimos, es una familia viviendo en esa unidad que da el Señor a través de su bendición y en donde, como ya decíamos, pasan milagros, porque pues, se suben dos a hacer ese pacto, pero baja una sola persona, baja un matrimonio como esa unidad. Y el diseño original nos lo enseña el Señor desde el Génesis. Acuérdate de esta cita. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra nos creó. Dice, y los bendijo Dios, es lo que yo te decía, bajo esa bendición del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, que ya es algo que hemos visto, ¿no? A través de todo este curso, de la importancia también del saber que en esa parte de crear una nueva vida, colaboramos, el Señor nos permite colaborar en esa acción creadora que Él tiene. Y qué bendición. Entonces, Él nos llama, incluso antes de multiplicarnos, antes de tener esa bendición de tener un hijo,
primero nos llama a fructificar, es decir, a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Multiplicaos, y luego ya dice, llenad la tierra y sojuzgadla, tener autoridad. Ajá. Y bueno, también mirar, ¿no? Como el versículo 31 de ahí del Génesis 1, como dice la palabra, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y lo comentamos, ¿no? En esos temas, de que el vivir bajo este diseño no solamente es bueno, sino es bueno en gran manera. O sea, es muy bueno. Y ese es el pensamiento y ese es el deseo que tiene el Señor para nuestras vidas. Que vivamos bajo esa bendición, que vivamos bajo esas bondades, ajá, y esas bendiciones de nuestro Padre. Entonces, de verdad, o sea, miremoslo así. El Señor siempre dentro de su corazón y de sus pensamientos va a tener el bendecirnos. Y es por eso que Él crea la familia y bajo este diseño. Así que es una bendición el conocerlo y yo sé que va a ser una bendición el que tú un día llegues a vivir bajo este diseño que el Señor pone. Ahora, bueno, antes de pasar al segundo punto, yo te decía que la primer definición del término restauración o restaurar tenía que ver con este primer punto del tema. ¿Por qué? Porque si quizás nosotros no vivimos bajo ese modelo, ajá, que el Señor da de una familia varón y mujer y que tienen descendencia y en donde hay una bendición de quién, del Señor, ajá, y una familia que entonces vive bajo ese orden de Dios, bajo la autoridad de Dios. Entonces, eh, el Señor es capaz y tiene el poder para restaurar, para volver a esa familia a su estado original, como Él lo dio desde el inicio. Uh-huh. Y ahora sí, mirando este segundo punto del tema, que es retomando el lugar que me corresponde dentro de la familia, este tema sí tiene que ver mucho con la segunda definición que nosotros veíamos del término restaurar. ¿Por qué? Porque no solamente es referirnos a tomar o retomar el lugar o el rol que yo tengo dentro de una familia, sino, y eso me refiero al rol que tengo como familia, como ya sea como varón, la cabeza de la familia, como varona, esa mujer sabia, o como hijo, sino se refiere a que en mi vida, primero en mi vida personal y después en mi familia, se reponga el lugar de autoridad a quien es rey. Esto es, que haya un restablecimiento de la autoridad de Dios que había quizás sido sustituida por otra. Es decir, se refiere a darle a Dios el lugar que le corresponde. Y eso es retomar el lugar no solamente que me corresponde a mí, sino el lugar que le corresponde al Señor. Sí, yo retomo mi lugar, pero mi lugar no es dar órdenes en mi familia y que se haga lo que yo quiera y que se haga todo bajo mi forma de pensar y mi ideología no, sino saber cuál es mi lugar, y mi lugar es de dependencia, de reconocer que realmente soy dependiente de Dios y de reconocer ese lugar que Él tiene. Y Dios debe de tener el primer lugar en mi vida. Por eso la pregunta que cabe aquí es, ¿quién es quien tiene la autoridad dentro de tu familia? Primero, dentro de tu vida, acuérdate.
Segundo, dentro de tu casa o de tu familia. Y si esa persona eres tú o es cualquier otra que no sea el Señor, entonces hay que reflexionar. Es momento de reflexionar y es momento de decir, ok, yo soy capaz de llevar esta vida y esta familia a buen puerto. Porque van a venir vientos, porque van a venir situaciones complicadas. Y por mi propia habilidad y por mi propia capacidad, ¿tú crees que esa familia va a salir a trote? ¿Va a llegar a su fin? Entonces, es eso. Retomar el lugar que me corresponde a mi familia también es darle el lugar a aquel que debe de tener la autoridad. Y quien debe de tener la autoridad dentro de la familia es el Señor. Quien debe de ser la cabeza, así como lo mirábamos en esta primera imagen, es Jesús. Familias sustentadas bajo ese diseño de Dios. Familias sustentadas sobre la roca. Que miren a Jesús, que tengan la mirada puesta en Jesús, como aquí los dos pequeños. Pero ¿quién los dirige? ¿Quién dirige la mirada de estos pequeños hacia Jesús? Sus padres. Y ese es retomar el rol que me corresponde. Acompáñame a Proverbios. ¿Cómo dice esta palabra en Proverbios, Proverbios 3, del verso 5 al 10? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque a veces, de verdad, o sea, pecamos de soberbios y decimos que nosotros por nosotros mismos podemos hacer las cosas y podemos llevar una familia y podemos llevar la educación de un hijo y podemos todo. Pero no es así. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, no solamente esto beneficia en la parte espiritual a la familia, sino también en esa parte física, porque si te das cuenta, habla de que incluso ese temor al Señor, el ponerlo en primer lugar, el que Él, si yo había puesto como Señor en mi casa a mí mismo, ¿no? Porque soy un ególatra, ¿no? A mí misma, porque soy una ególatra, o habíamos puesto a otra persona, ¿no? O a través del matriarcado era la mujer, ¿no? La que enseñoreaba la casa, o a través del machismo era el hombre el que enseñoreaba la casa, o quizás eran otras cosas, ¿no? Es reconocer que quien es rey es el Señor y por lo tanto reponerle en esa autoridad que él debe de tener dentro de mi hogar. Y eso aún me va a beneficiar en la parte física, porque eso va a ser medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Pero además, el honrarlo, ¿no? Y la honra también es a través de mis bienes, pues eso va a traer incluso alimento, ¿no? A mi mesa, va a traer esa provisión que mi familia necesita. ¿Sí? Y también que cada miembro de la familia asuma su rol, ¿sí? Conforme a ese diseño de Dios. El varón como sacerdote, como maestro, sí, como cabeza de la familia, pero guiado a través del Señor Jesús, ¿no? O sea, guiado por el Señor, porque la cabeza de el varón pues, es Cristo. Entonces, no es a través de la figura del machismo, de que se hace lo que él quiere, no, es a través de la enseñanza que nos da el Señor de cómo debe de ser el orden dentro de la familia.
la varona como ese apoyo, esa ayuda idónea, como esa mujer sabia, como esa maestra del bien, los hijos, ¿no? Hijos que dan honra, ¿no? Como lo dice Deuteronomio 5:16, ¿no? Hijos que honren a sus padres, a sus madres, justo para que alcancen esa prolongación de vida, de años sobre esta tierra y aún les vaya bien, ¿no? Eh, y esa honra significa que el hijo debe de reconocer la autoridad de Dios, de sus padres, y aún ayudar en las tareas de la casa y recibir esa corrección, ¿no? Entonces, es eso, tomar el rol que me corresponde dentro de casa, dentro de la familia. Ya vimos en otros temas que hay pecados que afectan a la familia, y obviamente pues todos esos pecados se vieron incluso en el tema de la familia cristiana, ¿no? Como esos pecados de adulterio, de fornicación, de rebeldía, pues llegan a afectar a la familia, porque hay alguien que tiene ese plan, ¿no? De venir a matar, a robar y a destruir. Y obviamente no solo nos afecta como personas, sino como familia, porque él sabe que si afecta a una familia, está afectando a la iglesia. Ujú. Y, y entonces afecta a matrimonios y afecta a familias. Así que pues nada más tomar en cuenta que el pecado siempre va a afectar a mi familia. Y, y también considerar este punto, que hay herramientas de las cuales nosotros podemos hacernos para efectos de que estemos en ese proceso de restauración en nuestra vida y en nuestra familia. Así como el barro es sometido a las manos del alfarero y cuando el barro sufre quizás algún daño, igual esa olla puede ser restaurada por su creador, por ese alfarero y puede ser sometido nuevamente a sus manos, así también somos nosotros. Pero para esa restauración nosotros podemos hacer uso de algunas herramientas. Entonces vamos a mirar algunas herramientas que nos da el Señor para poder disfrutar de esa restauración. Y la primera herramienta, y que tiene mucho que ver con la docilidad. Yo nunca he visto que el barro como material, ¿no? Se revele, ¿no? Y diga, no, no quiero ser sometido a tus manos y luego al fuego, ¿no? Para que me des la forma que tú quieres, señor alfarero. No. Digo, quizás pasa en alguna caricatura o algo así, pero no es algo real, ¿no? Y es que nosotros somos barros en manos del alfarero y debemos ser dóciles y dejarnos moldear para tomar esa forma original y que nuestras vidas y nuestra vida familiar pueda ser restaurada en las manos de Dios. Ajá, entonces, eso siempre tenlo muy presente. Debemos de ser dóciles. Y la docilidad la mostramos justamente a través de esa fe. Sabemos también, por temas anteriores que hemos visto en los cursos, que Dios nos ha dado una medida de fe. A todos el Señor nos ha dado una medida de fe. Así que nadie puede decir que no tiene fe. Y quiero que me acompañes a Hechos 16:31. Dice la palabra de Dios, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto habla de que la salvación no está reservada únicamente para ti, sino que está reservada también para tu casa, para tu familia. Entonces, si tú eres dócil, el Señor va a hacer posible aquello que quizás tú has visto imposible, que toda tu familia sea restaurada. Pero para eso hay que tener fe. Y es por eso que esta palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, en quien tiene poder, que así como tuvo poder para librarnos de la muerte en esa cruz del Calvario,
y aún resucitar y ahora estar allí a la diestra del Padre y estar intercediendo por nosotros. Y fue quien nos abrió camino, ¿no? Para poder estar delante del Señor. De esa forma también. O sea, Él tiene ese poder para restaurar a nuestra familia. Por eso cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Créelo. Y también la docilidad tiene que ver con esa búsqueda genuina del Señor. Esa búsqueda genuina. Para ello, acompáñame por favor a Jeremías 29, el capítulo es 29, versos del 11 al 13. Jeremías 29, del 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, dice Jehová. ¿Y qué pensamientos tiene el Señor acerca de nosotros? Dice, pensamientos de paz. Créelo, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, te das cuenta cómo esta palabra coincide, como el Señor nos lo mostraba al inicio. O sea, todo lo hizo bueno en gran manera, porque de verdad, o sea, el Señor el único plan que tiene para nosotros es de bendición. Y si el Señor nos da mandatos, si el Señor nos da instrucciones a través de su palabra, Dios, es porque Él quiere nuestro bien. Él tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, créelo. Luego dice esta palabra, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, esto habla de no solamente ser dóciles en esa parte de la fe, en creer en las palabras del Señor, en creer que en Él hay poder para que aquello que nosotros vemos destruido y devastado, como podría ser nuestra vida o nuestra misma familia, la puede reconstruir, la puede restaurar, volver a ese estado original. Pero también la docilidad habla de esa búsqueda genuina, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a buscar de todo vuestro corazón, o sea, sin fingimiento, sin ese deseo nada más de recibir, sino porque lo estoy buscando de todo mi corazón. Y esa es una herramienta que nosotros debemos usar, y esa herramienta se usa ¿cómo? A través de la oración. A través de la oración nosotros podemos tener esa búsqueda genuina, ¿no? Y que se cumpla realmente ese salmo, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes del agua, así brama mi alma. ¿Por quién? Por Cristo. Que hay esa necesidad de estar delante de Él, esa necesidad de estar en su presencia, de buscarle de continuo. Y cuando hay esa búsqueda genuina, dice el Señor, porque dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Yo los oiré. Entonces, una herramienta, recuérdalo. Y otra herramienta es justamente la enseñanza. Y si hoy estás escuchando esta enseñanza es porque estás haciendo uso de una de esas herramientas para que tu familia sea restaurada. Ajá. Acompáñame, por favor, a Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Solo vamos a mirar la última parte del versículo 23. Dice la palabra, ¿mudará el etíope su piel? ¿Mudará el etíope su piel?
¿Y el leopardo sus manchas? ¿Has visto alguna vez que el leopardo pueda decir, pues ya no quiero estas manchas y mude de piel, ¿no? Porque él no quiere. No, ¿verdad? O sea, si así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Así como no es posible que un leopardo mude sus manchas y un etíope mude su piel. Tampoco es posible que si nosotros estamos habituados a hacer el mal, ahora nos habituemos a hacer el bien. Es decir, que si nosotros teníamos esos comportamientos dentro de nuestra familia violentos, esos comportamientos en donde se reflejaba una actitud machista o una actitud feminista, ¿no? Para ejercer el matriarcado o una actitud de odio, una actitud de amargura, de rencor, porque pues es lo que hemos vivido a través de nuestra historia de vida o porque hemos vivido así en nuestras familias, ¿no? Y ahora que estamos formando una nueva familia, si estamos habituados a ello, ¿tú crees que sea posible que entonces ahora vivamos en la felicidad? No, eso no es posible. Y es por eso necesario esto, recibir la enseñanza. Es por eso necesario ser instruidos ahora, ser moldeados. Cada que tú te expones a la palabra, eres moldeado, eres moldeada. Cada que tú te expones a la palabra, esto está pasando. Eres barro en manos del alfarero. Y no es cualquiera el alfarero, ¿eh? No es cualquiera el alfarero. Ni siquiera comparado con esos grandes creadores de obras, ¿no? Majestuosas, ¿no? Como ya vimos, está el Coliseo, o no es un Miguel Ángel, ¿no? Como ese creador, ¿no? De esa capilla Sixtina o de la Mona Lisa, ¿no? O un Leonardo da Vinci, ¿no? Como creador de la Mona Lisa. No, es el Señor de señores, Rey de reyes, y yo diría pintor de pintores, ¿no? O sea, es el gran Rey que nos está moldeando cada que nosotros nos exponemos a la palabra. Y esas son herramientas. Y todas estas herramientas, mi hermano, mi hermana, nos hacen entonces estar en Cristo, vivir en Cristo. Y es por eso que la palabra allí en Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 18, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, vive en Cristo, vive para Cristo, vive en su vida y en su familia dándole esa autoridad a Cristo, reconociendo esa autoridad de Cristo. Si ahora dentro de tu familia gobierna Cristo, entonces, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Punto 3. No, 4, ya estamos en el 4. Lo importante de pedir y otorgar perdón para que haya restauración dentro de una familia, dentro de tu familia, dentro de mi familia. Es importante el pedir y otorgar perdón. Qué importante. Mirábamos allí en 2 de Corintios del 5, capítulo 5, versos 16 y 18, como que si alguno está en Cristo, si alguno vive en Cristo, ahora nueva criatura es, ¿no? Y el verso 18 ve lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, eres una nueva criatura en virtud de que
Dios lo hizo realidad, porque dice, todo esto proviene de Dios. Fue Dios quien lo hizo posible. El que ahora tú seas una nueva criatura, el que tu familia sea restaurada, es Dios quien lo hace posible. Y es ahora quien te da, a ver, primero, y lo hace posible, ¿por qué? Porque nos reconcilió con nosotros mismos, nos perdonó. Y ahora nos ha dado ahora el ministerio de la reconciliación. Es decir, el Señor ya nos perdonó y en tanto nos perdonó, ahora nos da ese servicio, esa actividad de reconciliarnos con los otros y reconciliar a otros. Ajá. Entonces, qué maravilla. Y pedir perdón es eso. Pedir perdón es seguir ese ministerio de reconciliarnos los unos a los otros. Cuando uno es capaz de perdonar, lo hace porque esto proviene de Dios, como bien lo vimos en esa palabra, porque el amor de Cristo fue derramado en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Entonces, yo por mí mismo no soy capaz de perdonar. Y no sé si lo has notado, ¿no? Como muchas personas dicen, pero es que tú no sabes ni siquiera lo que me hizo. Si él te hubiera hecho lo que a mí me hizo, ni siquiera me dirías que lo perdonara. Y quizás sí, porque el único que nos da esa capacidad para perdonar es Cristo. Y nos las da porque su amor ha sido derramado ya en nuestros corazones desde que le conocimos. Y en ese sentido, el amor se activa. Y eso nos permite tener esa capacidad para ahora reconciliarnos con nosotros, incluso tener esa valentía, si nosotros no actuamos bien con alguna persona, de ir y enfrentarnos y ofrecerle perdón. Aunque la otra persona haya tenido la culpa, quizás, nosotros ofrecerle perdón. Y también si una persona viene a nosotros, el otorgar perdón. Y eso va a ser un respiro y una liberación para la otra persona. Pero es necesario hacerlo para que nuestra familia sea restaurada. Y te voy a dar un ejemplo. Vamos al libro de Job, en el capítulo 42:10. Vamos a ver, 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ay, o sea, Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y una forma de manifestar ese perdón es cuando uno ora por esas personas de quienes recibimos mal. Y esa es una forma de decir, te perdono. Y así lo hizo Job. Y al hacerlo Job, entonces el Señor le libró de esa aflicción que él tenía. Uh-huh. Qué importante también es este punto. Olvidar y seguir adelante. O sea, lo que ya nos perdonamos, lo que ya quedó atrás, ya, olvídalo. Porque no sé si has escuchado, ¿no? Algunas personas que dicen, te perdono, pero no olvido. A ver, espérate, entonces no estás perdonando. Si tú eres de aquellos que dices, te perdono, pero no olvido, no, discúlpame, no estás perdonando. Eso no es perdonar. Ajá. Perdonar es olvidar y dejar eso atrás. Ya no volverlo a tocar. Ya no te lastime, que ya no te lastime. Dejarlo atrás y seguir adelante. Y es por eso que te muestro esta imagen de esta familia que camina hacia adelante. Lo de atrás, ya,
queda en el olvido. Y así pasó en la vida de Job, ¿sabes? Ahí en Job 42, ¿cómo dice el Señor que él ora por sus amigos y el Señor aumenta al doble, perdón, todas las cosas que habían sido de Job? Pero también en el verso 11 al 13 ve lo que pasó, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo, fíjense, 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y es aquí donde yo miro, lo había perdido todo, incluso sus hijos. Entonces, lo que miro es esto, que lo de atrás, más bien esa aflicción y todo lo que a él había pasado quedó atrás y él siguió hacia adelante. Incluso en este verso no está explícito, pero está implícito. Entonces, quiere decir que Job tuvo esposa e hijos, ¿no? Porque ¿con quién tuvo los hijos? Entonces, tuvo más hijos. Siguió adelante, de tal forma que su postrer estado fue mejor que el primero. Siguió adelante, miró hacia adelante. Y eso es lo que debemos de hacer como familias. Ahora bien, hay muchas situaciones que pasan en la familia, muchos problemas en el matrimonio igual. ¿Es válido la ayuda externa, la ayuda de especialistas? Es válido, hermano. Sí, es válido. Pero incluso muchas veces, ¿no? Nosotros le externamos incluso a nuestras amistades, incluso a la misma familia, las situaciones que estamos pasando, ¿no? En nuestro matrimonio, en la familia o como hijos. Y bueno, nada más que aquí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que ser prudentes. No a todas las personas les vamos a platicar nuestra vida, porque después de que pasamos una situación difícil, a veces somos así, le platicamos a todos y luego ya toda la iglesia sabe, ¿no? De nuestra situación y estamos ahí llorando con todos. Eh, no, hermano, o sea, quizás sí habrá alguien con quien tengas una gran amistad y puedas tener esa confianza y quizás esa persona te apoye a orar, ¿no? Te apoye a orar. Em, Buscar la ayuda de especialistas es válido, pero ten cuidado. ¿Por qué no antes de buscar quizás la ayuda de un especialista, vamos con la fuente, vamos con el Señor? Incluso es válido, o sea, pide ayuda, pide consejería con nuestros pastores, ¿no? Eh, y por qué con nuestros pastores o con quien tienes autoridad espiritual? Porque ellos te van a aconsejar conforme a la palabra. Ajá. Conforme a la palabra, conforme a nuestra roca. Y si tú tienes quizás ese crecimiento y dices, pues yo voy a la roca, adelante, porque esa es la idea, ajá, que el consejo se reciba del Padre, de nuestro Padre Celestial. Entonces, mira lo que dice la palabra en Zacarías 9:12, dice, vuelvan a la plaza fuerte. Y en otras versiones dice, vuelvan a la fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? Es Jesucristo. Dice, cautivos llenos de esperanza, vuelvan a la plaza fuerte. Quizás has estado cautivo en muchas situaciones complicadas, pero tienes esa fe, ¿no? Y esa esperanza de que tu familia va a salir a flote, que tu matrimonio va a salir a flote, tú como persona en tu vida, como hijo, ¿no? Vas a salir a flote. Vuelve a la fortaleza. Y sigue diciendo la palabra aquí en Zacarías 9:12. Sí, hoy mismo lo declaro, yo te daré una doble compensación. Y en otra versión dice, yo restauraré el doble.
Entonces, el Señor habla de restauración, y es una promesa hermosa, pero para recibir esta promesa de que el Señor te restaure al doble aún, ¿a dónde tienes que volver? A la fortaleza. Entonces, es válida la ayuda externa, pero también sé prudente y ten cuidado quién te está dando esa ayuda. ¿Alguien que depende de la fortaleza o alguien que depende de las ideas del mundo o de conceptos, ¿no? Pues que nada tienen que ver con la palabra de Dios? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Restaurar confianza y comunicación. ¡Wow! Qué importante esta parte. Malaquías 4:6, la primera parte, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Qué importante es la comunicación. Cuando el Señor trae restauración, también restaura en eso, en la comunicación entre la pareja, en la comunicación entre los padres y los hijos. Porque no podemos hablar de la restauración de una familia si los miembros de la misma ni siquiera se dirigen la palabra, ¿no? Debe de haber comunicación y debe de retornar esa confianza. Por eso es importante esta parte de olvidar lo que pasó, dejarlo atrás y no estarle recordando, ¿no? Ahí a la pareja, pero me acuerdo de lo que me hiciste, ¿no? Pues si ya otorgaste perdón y aparte, perdón, ya, y aparte se restauró esa confianza. El Señor es capaz de, cuando nosotros realmente perdonamos, el Señor es capaz de restaurar esa confianza. Ajá. Y no de estar pensando en el pasado, que eso quede atrás. Amós 9:14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellos y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Cuando habla esta palabra de comerán el fruto de la restauración es justamente esa confianza entre los miembros de la familia y la comunicación, el hablar con verdad. Esos son los frutos. Y cuando el Señor restaura y puede haber una edificación, como dice esta palabra, de esas ciudades asoladas, ¿no? El Señor promete que vamos a comer de esos frutos, de esa confianza y de esa comunicación que regrese. Entonces, hermano, dejo de compartir pantalla para decirte que yo debo de decidir entrar en esa restauración siendo dócil, dejándome como ese barro en manos de alfarero, moldear, dejándome moldear a la forma que quiera el alfarero, a la forma de ese diseño original. En mi vida personal, en mi matrimonio, en mi familia, como hijo también. Pero yo debo de ser dócil. Y en esa docilidad, qué importante es decirle al Señor, muéstrame aquello que es necesario sacar. Y es por eso que, como acción práctica, yo quiero darte esta cita, ¿no? Como dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, el Señor promete restaurarnos, pero para ello debe de haber una conversión. Dice, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, no solamente debo de convertirme, sino debo de ir entresacando aquello precioso de lo vil. Y la acción práctica tiene que ver con esto. Tener ese tiempo con Dios y decirle, Señor, muéstrame aquello que aún sigue siendo vil, sigue siendo desagradable delante de ti y que está afectando
mi vida está afectando mi matrimonio o está afectando a mi familia. Muéstrame quizás lo que yo no veo. Entonces, el primer paso es ese, ser dóciles. Y aún en oración, exponerme al Señor y decirle, muéstrame. Y yo sé que en esa oración el Señor nos va a mostrar. Y una vez que nos los muestre, debemos de decidirlo, sacarlo de manera definitiva de nuestras vidas. Para entonces, el Señor nos pueda seguir dando esa formita que Él quiere. Finalmente quiero leerte esta cita de Jeremías 18:1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Segunda acción práctica. No dejes de ir a casa del alfarero. Cada día, cuando amanezca, ve a casa del alfarero. Dice, y allí te haré oír mis palabras, porque es ahí donde el Señor nos va a hacer oír sus palabras. Y hacerlas. Que dice, descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Él es el único capaz que puede aún de la nada, de lo que no miramos, hacer algo nuevo. Si de plano nosotros no le vemos arreglo a nuestra familia, Él es el único capaz de restaurarla y hacer algo nuevo. Créelo. Pero para ello es necesario que diario te levantes y vayas a casa del alfarero. Escuche su voz, sus palabras y hágaslo conducente. Bueno, pues así nos despedimos. Vamos a tener nuestra última sesión Zoom. Allí te espero. Vamos a tener una actividad muy práctica dentro de esta sesión Zoom y vamos a tener ahí otra actividad porque es la última que tendremos. Así que te mando un fuerte abrazo desde aquí. Cuídate mucho y bendiciones para ti y tu familia.